Hola, Gerson, ¿cómo hola estás? Carola, gusto saludarla, ¿cómo está Carola? Igualmente, te pido mil disculpas. Estoy en mi casa, yo estoy con teletrabajo y arriba están construyendo algo. Acabo de llamar para pedir a mi vecino si puede, por favor, bajar el volumen, pero te No pido hay disculpas problema, desde ya. Bueno, no hay problema, a mí también me puede pasar que entre mi perrita y se ponga a ladrar, así que nos va a pasar a estupendo. todos en estas circunstancias. ¿Cómo están? Gracias. Mira, muy bien, súper contenta de poder estar contigo, de contar con tu presencia. La verdad es que fue maravilloso que justamente Pilar fue tu estudiante, tu alumna, y ella nos dio tu contacto, así que estamos súper contentos. Mira, justo se acaba de unir Ilia y Felipe. Hola Gerson, qué gusto conocerte. Hola, ¿cómo está Ilia? Gusto conocerte también. Hola Felipe, ya nos habíamos Hola, visto por ahí. Gerson. Sí, vengo en representación de la PI. No podía, me dijo Felipe, tu turno, así que aquí estoy. Mira, Gerson, la verdad es que nosotros, como yo te comentaba en el correo electrónico, la idea de hacer este manual de comunicaciones es fundamentalmente que sea un manual al cual la gente pueda referirse de manera práctica. Y es por eso que en el fondo intentamos hacer entrevistas de referentes, intentamos tener personas y empresas que trabajen eh, con una comunicación efectiva, que trabajen dentro de empresas que han tenido buenos resultados en cuanto a comunicaciones dentro de sus organizaciones. Y en ese marco es que van a hacer estas preguntas, ¿ya? Si hay algo que a ti te incomode o que quieras modificar, no hay ningún problema, esto es totalmente abierto. Entonces, la primera pregunta está asociada a ti como socio de Surlatina. Y en el fondo es ver cómo has identificado tú la evolución que han tenido las empresas en este último periodo, cuáles han sido los grandes dolores que tú has podido identificar y cómo tú podrías comentar las expectativas que se están teniendo hoy en día actualmente acerca de las comunicaciones internas de las organizaciones. Déjame apagar mi celular porque Ahora le justo me hiciste como acaba- 5 preguntas en uno, Sí, pero se me había- de a poquito, no te preocupes, sí, muy de a espérame, poquito lo déjame. vamos una a a... la vez, una a la vez. A ver, dame la última pregunta, por favor, porque Sí, justo me bueno. interrumpió un llamado que acabo de cortar el teléfono. No te preocupes. En realidad la primera pregunta tiene que ver en cómo tú has visto la evolución de los dolores de Ya, las ok, empresas que han llegado a su latina. ok. Bueno, a ver, primero te aclaro, Sublatina, yo tengo dos actividades profesionales, soy consultor y desde esa perspectiva trabajo en una firma que se llama Sublatina, que es una firma de la cual soy fundador y director hace 2 años, como 30 más o menos. Pero también están la experiencia de mis alumnos, digamos, en las 25 versiones del programa de Magíster en Dirección de Personas, que también es un tema que tratamos, digamos. No soy yo el profesor, pero es un tema que tratamos en clase bastante. A ver, el tema de las comunicaciones dentro de la organización es un tema crucial, ¿ya? En algunas partes mejor tratado, en otras partes no tan bien tratado. Eh, por varias razones. Primero, porque hay evidencia de que la comunicación o la calidad de la comunicación tiene un impacto fuerte en el desempeño de las personas, primero que nada, ¿ya? O sea, en su resultado, en su productividad, que ustedes saben que es algo que le importa mucho al management. También tiene un impacto fuerte en el clima, ¿ya? De hecho, la comunicación es una de las 10 o 12 variables que se miden en cualquier estudio de clima organizacional. El concepto de clima es un concepto que acuñaron dos investigadores norteamericanos, Lidwin y Stringer, hace ya varios años, como 50 años, y ellos desde el primer minuto identificaron las comunicaciones internas, estoy hablando, no las externas, como una variable que impacta fuerte en el clima. Y en tercer lugar, porque podríamos decir que hay mucha queja, hay mucha confusión también, hay mucho reclamo de las personas, tanto de las personas como por parte también de la administración respecto a la comunicación Sí. o a la calidad de la comunicación. Entonces, claramente es un factor crucial. Ahora, respecto a tu pregunta sobre la evolución, mira, este fenómeno está muy ligado a otro fenómeno organizacional que son las estructuras organizacionales. La estructura es la organización que se ha dado en cualquier empresa o sistema social. Todo, una universidad, un partido político, una empresa privada, pública, todo tiene una estructura que es una forma de organización.
La evidencia nos ha mostrado que mientras más niveles jerárquicos existen, o sea, mientras más poder tiene la jerarquía, más complejidades hay en la comunicación organizacional. En la medida que las estructuras son más planas, más horizontales, fluyen mucho mejor, digamos. Por lo tanto, hay una incidencia también en la estructura, cómo condiciona la calidad de las comunicaciones. Para terminar, siempre hemos identificado ahí dos vías. Uno es la comunicación descendente, es la primera, y la segunda la ascendente. Respecto a la descendente, quiero hacerse cargo de la pregunta, ¿cómo el resto, cómo toda la organización se entera de lo que está pasando en la zona de la estrategia, en la zona gerencial, donde se están tomando las decisiones, cómo empapamos al resto en decisiones más o menos estratégicas. Hay temas de visión, estrategia. Pero hay otra comunicación ascendente, que es muy simple de entender. Se la diría así como profe. ¿Cómo se entera la gerencia de lo que pasa abajo? Bueno, la respuesta no es la misma en función del tipo de estructura que tengamos. Si es una estructura muy jerarquizada, el tema va a ser más complejo porque los niveles de supervisión intermedio van a cumplir un rol muy importante en facilitar o obstaculizar a que fluya la comunicación para arriba y para abajo. Y ahí podemos más adelante, si quieres, explicar por qué sucede ese fenómeno. De todas maneras, sí, me parece que tienes mucha razón en lo que dices. Efectivamente, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque creo que también hay que alinear expectativas con respecto a las comunicaciones internas de las empresas. En general se espera que el departamento, si es que existe efectivamente un departamento separado de comunicaciones internas, porque no todas las empresas lo tienen, se hagan cargo de toda la visión del propósito y cultura de una empresa, por ejemplo, y muchas veces no están capacitados porque no hay un diagnóstico previo, porque no existe una estrategia comunicacional previa, y muchas veces también la organización de la empresa, la cultura organizacional tampoco está 100% definida. Entonces ahí claramente hay muchas cosas que tendrían que suceder para que esta estructura pueda tener un engranaje que sea positivo para todos. Pero claro, mira, en general te comentaría ahí que tú tienes razón en lo que hemos visto en la práctica, es que cuando hablamos de comunicaciones externas han estado radicadas más bien en áreas de marketing o comerciales, y cuando hablamos de comunicaciones internas, las organizaciones que la tienen, porque no todas la tienen, han estado radicadas en áreas de personas o recursos humanos. La atención que tú en la consultora, en Surlatina, ¿tienen ustedes una asesoría que incluye comunicación interna, desarrollo profesional y levantamiento de necesidades de capacitación? Y en este punto me llamó mucho la atención y quería preguntarte si tienes en este momento algún caso fresco que tú puedas compartirnos y decir, mira, nos encontramos con esta situación, no es necesario que digas la empresa, por supuesto, pero sí con qué tipos de situaciones desafiantes han encontrado y cómo han logrado en el fondo sortearlas y entregar soluciones para implementar acciones reales, porque muchas veces las personas sufren no desde el qué, sino desde el cómo. Y sería ideal poder tener un ejemplo de tu parte. Mira, te voy a dar un ejemplo, pero voy a omitir el nombre de la empresa porque no tengo la autorización de ellos para darlo, pero es un ejemplo real, Sí, muy de todas real y maneras. muy reciente. Fíjate que la fuerza y la importancia de las comunicaciones tiende a verse muy nítida en periodos de crisis. ¿Y cuáles son los clásicos periodos de crisis que atraviesa una organización? Una crisis de imagen corporativa, por ejemplo, una mala práctica con clientes o una mala práctica con empleados. Pero otro momento de crisis es cuando no se llega a acuerdo entre los representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores. La clásica huelga, vamos a suponer una huelga incluso legal, es también una respuesta de crisis o a una crisis. Y fíjate que en esa circunstancia hemos visto empíricamente o echado de menos una calidad de comunicaciones fluida al interior de la organización. Por ejemplo, yo he escuchado gerentes que han dicho, ¿por qué los empleados dicen esto si yo he comunicado suficientemente
esta información y aclarado esto muchas veces. Y viceversa, empleados que dicen, ¿por qué la gerencia dice que ha hecho esto y nosotros nos estamos enterando ahora? Bueno, y generalmente esos problemas surgen en situaciones de crisis. Ya que tú me lo estás preguntando ahora, yo había, tratando de ser un poquito Mateo, había hecho algunas reflexiones, he leído algunas cosas para esta conversación, y te quiero decir que yo en lo personal tengo dos hipótesis de por qué han fallado nuestros sistemas de comunicación en la organización. La primera la dijiste tú, Carola, súper bien. Y tiene que ver con que a veces las prácticas, los protocolos planificados no están conversando con la cultura. A ver, yo puedo tener prácticas, protocolos, definiciones, pero si la cultura, si los comportamientos de la empresa, desde las prácticas de los ejecutivos más altos, de los fundadores, es no comunicar, es el silencio, muchas veces es como una situación, ¿no es cierto?, de secretismo, de cofradía a la que tiene acceso solo un grupo. Bueno, entonces cualquier práctica o protocolo o política se va a dificultar, digamos, ¿ya? Claro. Entonces, tú puedes tener ahí una decisión, un protocolo, pero no va a funcionar porque culturalmente no está instalado. Y si tú me apuras un poquito más, ¿qué variable cultural es la más relevante? Yo te diría, es el imperio de la confianza. La confianza es una cuestión súper difícil de definir porque es algo que más bien se siente que de lo que se sabe cognitivamente. La confianza yo la tengo o no la tengo, y hay dos niveles: la que me tienen a mí como trabajador y la que tengo yo en la dirección de la empresa o en la empresa. Por lo tanto, estamos hablando de una práctica que tiene una componente emocional. Los ontólogos del lenguaje dicen que es una triada lingüística, ¿no es cierto? Lengua, cuerpo, lenguaje, corporalidad. Pero si no hay un imperio de confianza, o digámoslo al revés, si lo que impera es la desconfianza, entonces la práctica más usual es el control. Y entonces la comunicación se transforma en una herramienta de control. Y esto lo vimos muy fuerte en pandemia, cuando los empleados se quejaban de que sus jefes los llamaban o les escribían para saber si cuando estaban en sus casas, como no estaban acostumbrados, estaban trabajando o no, se lo estaban controlando. En momentos que los empleados requerían otra cosa, contención, apoyo, porque estaban pasándolo mal en sus casas, estaban pasándolo mal porque estaban con una pandemia que nadie sabe cómo te puede afectar, porque están tus hijos ahí contigo, compartiendo un espacio estrecho muchas veces, porque tu pareja o tú mismo tienen múltiples roles: ser mamá, ser cocinero, ser profesor, ser todo. Entonces un jefe que en ese minuto se dedica a controlar o usa canales de comunicación para controlar, por mucho que tú le pongas un protocolo, si ahí hay un ambiente de desconfianza no va a funcionar. Entonces, el primero es cultura y cultura de confianza. Y el segundo, que creo que es importante comentar, es que hay que trabajar con los jefes, muy fuerte. Con los jefes intermedios. Con los jefes directos intermedios. ¿Perdón, Carola? Decía que como líderes de equipo, en el fondo. Sí, lo que pasa es que yo no les llamo líderes porque son jefes todavía no. O sea, mira, un jefe es alguien nombrado por alguien de arriba. Un líder es alguien nombrado por los de abajo. Entonces, le falta camino por recorrer para que esos jefes lleguen a ser líderes. Por eso, por ahora les llamo jefes, pero un jefe que no entienda muy bien va a taponear la información ascendente y descendente. Lo que él sabe que está ocurriendo arriba no lo va a comunicar para abajo porque con eso se va a revestir de poder. O muchas veces no va a comunicar para arriba lo que está pasando abajo porque no quiere ser sancionado o descubierto en alguna mala práctica como jefe. Junto con trabajar protocolos, políticas, prácticas y métodos de comunicación interna, hay que trabajar fuerte con los jefes. No sacamos nada con tener canales espectaculares, digitales, internos, de todo tipo, comprar software maravilloso, interno, si los jefes no tienen una predisposición a compartir con las personas que están dirigiendo
qué es lo que está pasando, para dónde vamos, qué información necesitamos compartir juntos. Entonces, ahí hay dos cosas que quiero entregar. La importancia de la cultura y el trabajo que hay que hacer con los jefes. Otra pregunta que tenía, porque efectivamente había una pregunta que tenía guardada que tiene relación con la cultura de las empresas y cómo poder alinear los mensajes de las empresas con la cultura. Porque dentro de la encuesta que nosotros hicimos, una de las inquietudes que presentaban las personas era efectivamente esto: cómo yo alineo todo el contenido, todos los mensajes que yo tengo que entregar cotidianamente, un boletín, desde lo que sea, digamos, desde el medio o plataforma que sea, con la cultura de la empresa. Mira, a ver, déjame ver una nota que tomé acá respecto a lo mismo que tú me estás preguntando ahora, Carola. Mira, quisiera hacer una pequeña observación sobre esto de entregar mensajes, ¿ya? El tema tiene que ir mucho más allá de entregar mensajes. Porque entregar mensajes es informar. En cambio, la comunicación, tú y yo sabemos que requiere de otra cosa más, que es un feedback, que requiere una corriente de vuelta, y por lo tanto va más allá de transmitir mensajes. Tenemos que esperar una respuesta, escucharla y volver, y eso es un mecanismo de retroalimentación permanente. Entonces, yo creo que la pregunta tuya es súper buena, porque esa es justamente una de las debilidades. Mira, nosotros estamos viendo un mundo totalmente invadido por mensajes y por datos. Es más, nuestro cerebro ya se encuentra incapaz de procesar todo. Nuestro día ya no tiene horas para procesar toda la información que tenemos. Todos sabemos que si nos queremos entretener con nuestro celular en una sala de espera de un consultorio médico, de una espera de un bus, de un avión, tenemos para entretenernos horas porque tenemos tanta información que lo que nos hace falta es instalar filtros para segmentar esa información útil. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto, yo diría, necesariamente, es ser capaz de instalar estos filtros, ¿ya?, que nos hagan distinguir entre lo relevante y lo accesorio y dosificar qué estamos entregando, porque también los gerentes se quejan, dicen, pero si esto yo lo dije, lo puse en la intranet, lo dije en una reunión de no sé cuánto. Sí, pero lo dijiste, pero no llegó. Y tú tampoco tomaste una precaución para saber por qué no llegó. Porque estamos en un mundo de exceso de datos y de información, ¿ya? Y la comunicación es más que eso. La comunicación es un grado de comprensión de acuerdo entre partes, de sintonía, de rapport, ¿ya? Exige tomarla de vuelta y volver a entregarla. Creo que los jefes son los que tienen que hacer eso con los equipos de trabajo, porque los jefes son los mandatados por los gerentes para hacer ese trabajo. El problema es que, y esto es para otra charla, el problema es que los jefes, nadie les enseñó a ser jefe. Estudiaron para cualquier cosa, pero no para jefe. Tal cual. Y sabes que eso también viene dentro de la encuesta. Hay mucha gente que expresó la necesidad de que los jefes, como tú dices y como muy bien me aclaraste antes, realmente tengan conocimientos de liderazgo, que realmente tengan conocimientos de comunicación efectiva, que tengan una emocionalidad fortalecida también, porque si vamos a decir un mensaje, ese mensaje para que realmente me llegue y conecte conmigo y yo quiera participar, efectivamente tiene que tener, sí Felipe, disculpa, efectivamente tiene que tener emocionalidad, el contenido y etcétera. Y mira, otra cosa que te quería preguntar que tiene también relación con eso es, entonces en este mundo que tú entiendo muy bien que planteas, entonces que hay que trabajar con una estrategia y un plan de comunicación, ¿verdad? Las empresas en general. A nosotros en nuestra encuesta un 87% de las empresas nos dijo, bueno, de las que respondieron obviamente, nos dijo que están trabajando sin una estrategia de comunicación y sin un plan de comunicación hoy en día. ¿Qué sugerencia le podrías decir o cómo podrías tú en el fondo motivar a que las personas que actualmente están en departamentos de comunicación, que no están trabajando con estrategia, en el fondo vean el valor
y vean la reportería también que después les puede entregar y a lo mejor incluso poder llegar a tener una experiencia de colaboradores maravillosa que conviertan en embajadores de marca a sus propios colaboradores. Perfecto, de acuerdo, súper. Mira, lo primero que diría es que desde las áreas de personas tenemos que darle relevancia a la práctica de comunicación y a los profesionales encargados de esto. Yo tengo una hija que es periodista y que trabaja en comunicación organizacional también, ¿eh? Y por lo tanto entiendo perfectamente porque converso mucho con ella, pero también tenemos que pedirle a los que hacen la gestión, los que dirigen, que le den la relevancia del caso. Un área de comunicación no es necesariamente contratar una consultoría cada un año para hacer algo específico, e instalarlo como una práctica. Mira, yo siempre he dado este ejemplo en clase. Hay un grupo de personas, no sé si a ti, Carola, que no les incomoda andar en avión, ¿ya? Son las personas que les da miedo porque pierden el control de las cosas. O sea, cuando uno anda en un avión, tú ya no tenés nada que hacer, ya tu vida está en manos de otro y esa sensación de descontrol es terrible para algunas personas, digamos, ¿ya? Sobre todo para los que son más acostumbrados a planificar y a dirigirlo todo. Pero peor es cuando estás volando y empiezan a aparecer cosas raras como turbulencias, movimientos. En fin. Fíjate que lo que está demostrado, Carola, que lo único que logra realmente entregarle tranquilidad a las personas es que el piloto les hable y les dé información. ¿Ya? Eso da tranquilidad, eso apacigua. Dice, ya, o sea, es normal, es algo que está bajo control de alguien. Puedo yo entonces confiar y tener más tranquilidad. O sea, y tu sensación va a cambiar, tu sensación corporal. Bueno, aquí pasa lo mismo. ¿Ah? En entornos como los que hoy día estamos viviendo, sobre todo después de una pandemia como la que estamos viviendo, lo que algunos llaman VUCA, que significa volátil, entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, entregar información, comunicar, escuchar a las personas, retroalimentar, pasa a ser una de las pocas herramientas, ¿no es cierto?, que realmente tienen un impacto. Y para eso, un impacto, digo yo, importante. ¿Eh? Y para eso hay que darle la relevancia, yo diría, hay que tener instalado un profesional, sobre todo una empresa de cierto tamaño para arriba, yo diría, desde 1.500 personas, que son muchas de esas empresas, debería haber una persona encargada de las comunicaciones, aunque tenga otros roles también, qué sé yo, que esté preocupado de desempeño, el clima, está bien, pero que tenga su responsabilidad definida, y eso significa crear política, donde los jefes entiendan su rol, crear protocolos, actualizar la tecnología, utilizar los recursos tecnológicos y crear sistemas que vayan mejorándolo permanentemente. ¿Cómo efectivamente crees tú que las empresas podrían implementar una estrategia en la cual efectivamente, de verdad, se pueda tener una retroalimentación constante, seguimiento constante, que los colaboradores tengan la oportunidad de hablar también, que la comunicación no sea unidireccional, sino todo lo contrario? ¿Cómo se podría implementar en una empresa que quizás hoy día está pensando en esto? Me imagino yo a alguien que lea el manual y diga, uy, estoy pensando en esto y me viene de perilla que me digan, ¿cómo hago esto? Mira, primero que se lo crea la alta gerencia. Fíjate que la mayoría de los programas de cambio efectivo, fracasan porque alguien de por ahí, con mucho empeño, echó a andar algo. Ya, un profesional del área de personas, por decirte algo, intermedio. Pero nunca estuvo convencido el gerente general, o el directorio, ¿ya? O los otros gerentes de la firma. Entonces, todos estos programas de cambio pasan por una convicción gerencial, muy, muy definida, muy decidida. Si eso no está presente, lo más probable es que sean iniciativas que duren poco rato y después se fumen en el tiempo, ¿no? Eso es lo primero, ¿ya? Una decidida acción, ¿ya?, desde el ámbito más estratégico. Y después de eso, yo diría un fuerte alineamiento con todas las jefaturas intermedias, que es lo que dije recién.
para darle continuidad, y que no sea una moda o un año que tuvimos una práctica, pero que después se desvaneció en el tiempo. Yo te diría esas dos cosas desde un punto de vista de cambio organizacional, así como consultor, te diría yo que son claves. Por ejemplo, no sé, pues si a ti, Carola, te invitan a hacer un programa de comunicación organizacional por empresa, ¿eh? Yo creo que lo primero que te deberían preguntar es, bueno, déjame hablar un ratito con quien manda acá para ver cómo lo ve, si le cree, no le cree, ¿ya? Y para saber si lo que estoy metido es una moda o es realmente una decisión, ¿ya?, que va a tener continuidad en el tiempo. De todas maneras, de todas maneras. Tengo muchas ganas de quedarme conversando contigo muchas más cosas y no pero puedo. cuando quieras podemos conversar también. Entonces te voy a invitar a algunas clases. Yo ¿Tú feliz. trabajas en el área, acá solamente o en otra empresa, Carola? No, mira, honestamente actualmente estoy en búsqueda de trabajo. Ya. Yo soy comunicadora también desde algún punto. Efectivamente hago clases de comunicación efectiva, presentaciones efectivas y me involucro mucho con el tema de inteligencia emocional. Y por eso es que me motivé por construir este manual en el fondo. Creo que Ya. es algo que Súper se buen requiere aporte, ¿eh? muchísimo. Sí, y ojalá que, mira, eso te quería comentar, un poco para que tus expectativas estén alineadas también, definidas. Este va a ser el primero de la versión de este manual. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un manual sintético. Va a tener simplemente 9 referentes en los cuales estás tú, con otras personas, por supuesto. Y la idea es poder abarcar los 3 temas fundamentales que nos comentaron en las encuestas, que el primero de ellos fue cultura, el segundo de ellos fue liderazgo, comunicación efectiva, y el tercero de ellos efectivamente fue cómo implementar un alineamiento de las comunicaciones con los propósitos y cultura organizacional. Entonces eso va a ser el enfoque más fuerte que va a tener esta primera versión del manual. Va a ser sintético y vamos a intentar hacerlo llegar a todas las personas posibles. Así que te agradezco muchísimo. No sé si tú quieres hacerle un cierre a esta entrevista, si quieres hacer algún comentario. No, te agradezco a ti, me encontré excelente, me sentí súper grato con tus preguntas, digamos, creo que es más, yo te hubiera sugerido, si hubiera sentido que falta alguna pregunta, no hubiera tenido ningún problema en decirte, te sugiero que me hagas esta pregunta. Pero creo que me hiciste las preguntas correctas, las preguntas pertinentes, digamos. Creo que un manual tiene que estar principalmente en los escritorios de todos los jefes, más que los escritorios de recursos humanos. Sí, los jefes son los primeros impulsores de esto. Y los que primero, mira, nada va a sustituir nunca a la comunicación directa, verbal, cara a cara, entre un jefe y sus colaboradores. Las empresas dicen, todo lo tengo en la intranet, todo lo tengo en internet, todo lo tengo dentro, publicado en alguna web interna. ¿Por qué la gente no la lee? Porque nada sustituye esa otra forma. Y eso es el rol de los jefes. Ese manual yo lo veo como un manual didáctico, simple, no una cuestión larga, tediosa, que diga, ¡ay, qué lata, tengo todas estas páginas!, sino que vaya bien al grano y como un manual de cortapalos que tengan los jefes de cualquier área, producción, venta, informática, en su escritorio, como una guía para comunicar desde su rol principalmente. Esa es una forma concreta de implementarlo. Así que, súper bien, Carola. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Para lo que quiera, aquí estamos disponibles. Gracias. Nos vemos pronto entonces.